Buenas noches, bienvenidos a NS Noticias. Estos son nuestros titulares. Particularmente consideramos que lo que está sucediendo hoy en Gaza es verdaderamente inaceptable por la humanidad. Presidente Name condena situación en Gaza. Dice que es inaceptable lo que está sucediendo en la franja. Name respaldó posición del presidente de la República de llamar a consultas a embajador en Israel. Alerta en el Senado por posible suspensión de entrega de medicamentos de Cruz Verde a EPS Sanitas. Afectaría a casi 6 millones de usuarios. Desde el año entrante habrá más mujeres gobernando en el país. Senadores piden al gobierno acciones contundentes contra el secuestro, que en el último año aumentó más del 100%. Proponen incentivos a empresas que contraten formalmente a población afro del país. Empresas que apoyen el fútbol femenino podrían tener importantes descuentos en sus impuestos. NS Noticias con Carol Dau y Marcela Baena. El presidente del Congreso, Iván Name, condenó la crítica situación que se vive en la Franja de Gaza desde hace varios días. La calificó de inaceptable para la humanidad y, de paso, respaldó la decisión del presidente Gustavo Petro de llamar a consultas a la embajadora colombiana en Israel. Gracias. El presidente del Senado, Iván Name, respaldó la decisión del presidente Gustavo Petro de llamar a consultas a la embajadora de Colombia en Israel, Margarita Manjarrés. Respetamos y consideramos los motivos que puede tener el presidente para ello. Nosotros particularmente consideramos que lo que está sucediendo hoy en Gaza es verdaderamente inaceptable por la humanidad. De tal manera que, en mi caso personal, respaldamos la postura del presidente de reexaminar nuestra relación con el Estado de Israel. Ante los últimos acontecimientos en Gaza, Name aseguró que es necesario revisar la situación. Me parece pertinente que podamos reexaminar nuestra relación con el Estado de Israel frente al terrible suceso de la humanidad. Desde la Cancillería colombiana se pidió respeto por el derecho internacional humanitario en medio del conflicto que se vive en el Oriente Medio. Y por otra parte, casi 6 millones de usuarios afiliados a Sanitas permanecen en vilo por el anuncio de la posible suspensión de entrega de medicamentos de las droguerías Cruz Verde a la gigantesca EPS. El Senado prendió la alarma. La Superintendencia Nacional de Salud envió a la EPS Sanitas un requerimiento para que dé solución a 837 reclamos de sus afiliados relacionados con la no entrega de medicamentos. A la fecha, el gobierno ha girado 7.8 billones a Sanitas octubre de este año, encargada a su turno pues de pagarle a Cruz Verde. Pero será el debate, me imagino, el que nos permita aclarar las cifras con todos los actores presentes. Hasta el momento, la Supersalud ha recibido desde agosto de 2022 hasta el 30 de octubre de 2023 un total de 30.236 reclamos contra la EPS Sanitas por la no entrega de medicamentos, lo que evidencia que el problema no es nuevo. Es urgente que el gobierno nacional dé garantía de pago y les genere tranquilidad a los prestadores y proveedores de salud. Reanudar el suministro de medicamentos e insumos es prioritario. Por eso, desde el Senado piden que cuanto antes se tomen medidas para evitar el detrimento de la salud de los colombianos. El sistema de salud colombiano es bueno, tiene falencias, hay que ajustar, pero no hay que destruir esos grandes avances que ha tenido Colombia y que hoy se reconoce en materia de salud en el concierto internacional. Para ASEMI, lo que ocurre hoy entre Sanitas y Cruz Verde es un problema estructural al que hay que prender las alarmas. El problema es un problema sistémico. Son 28 EPS que han venido deteriorando sus patrimonios y que están advirtiendo que se necesita precisamente revisar, uno, si la UPC que se paga para cada colombiano es suficiente para el plan de beneficios que tenemos. Y dos, si todos los recursos se están recibiendo. Por eso desde la Comisión Séptima piden que se aborden estos temas integralmente y se dé el debate en el marco de una reforma a la salud. Nosotros no quisiéramos que esta sea una estrategia de sabotaje hacia el gobierno nacional, porque realmente los que terminan sufriendo estas consecuencias son los usuarios. Desde la Comisión Séptima se pidió adelantar un debate de control político para encontrar puntos en común que logren encontrar la salida a la difícil situación de la salud en Colombia.
Los presidentes de Senado y Cámara de Representantes ratificaron su compromiso con la transparencia al firmar el 5º Plan de Acción de Estado Abierto de Colombia. La participación ciudadana, la rendición de cuentas y la divulgación en distintos formatos de todas las sesiones del Congreso hacen parte de lo pactado para seguir contribuyendo al fortalecimiento de la democracia. Al sumarse al 5º Plan de Acción de Estado Abierto de Colombia, el Congreso ratificó su compromiso en pro de la transparencia en todas las decisiones del Legislativo. Durante la firma, el presidente del Congreso, Iván Name, destacó el trabajo en conjunto que se viene adelantando con la mesa directiva y los voceros de las bancadas en consultar las decisiones de la presidencia y dar claridad a la ciudadanía de las actividades del Senado. Cualquier ciudadano pueda acceder a los informes, pueda acceder a toda la diversa actividad que desarrollamos y al manejo de los recursos que serán periódicamente publicados para que todo ciudadano pueda tener acceso a ello y pueda formular sus opiniones y pueda solicitar incluso la complementación de la información que consideren pertinente. Y otro de los balances positivos de las elecciones del pasado domingo es el aumento de la representación de las mujeres en los cargos de elección popular que se acaban de decidir. En los próximos 4 años tendremos 6 gobernadoras y 146 alcaldesas, además de un 20% de representación femenina en los consejos de los municipios del país. La participación política de las mujeres ha venido aumentando en los últimos años. De acuerdo con datos de la Registraduría, en las elecciones regionales de 2019 se inscribieron 43.289 mujeres, mientras que este año se inscribieron 52.209, un aumento del 20%. En cuanto a alcaldías, 146 mujeres quedaron electas, lo que representa el 13% de las alcaldías. Aún continúa siendo pues una cifra muy baja y esto también pues se concentraron estas mujeres principalmente en 3 departamentos: Cundinamarca, Antioquia y Boyacá. Como resultado de las elecciones del fin de semana, las mujeres pasaron de tener 2 gobernaciones a 6, lo que muestra el avance de su representación a nivel territorial. Celebro nuestras gobernadoras del Tolima y del Chocó, primera vez que las mujeres llegan a ocupar esos espacios donde se toman decisiones importantes, y ahí vamos las mujeres cada día escalando y buscando siempre de verdad llenar esos espacios, porque las mujeres somos capaces. Aún así, hay territorios que quedaron sin representación de las mujeres, por lo que persiste el reto de obtener más espacios. Lamento que en Valledupar, mi ciudad, ni una sola mujer fue elegida concejal. Es un reto para nosotros impulsar entonces la participación más activa de la mujer, no solo como votante, sino como elegida también. El llamado desde el Senado es a seguir trabajando por romper los techos de cristal y cambiar la mentalidad de la sociedad que permita que cada vez más mujeres lleguen a cargos políticos. Los alcaldes y gobernadores que se posesionarán el próximo 1 de enero tendrán que enfrentar difíciles retos, como el de disminuir las cifras de desempleo que en muchos municipios del país están en 2 dígitos. Varios son los retos de los nuevos mandatarios locales para ayudar en la reactivación económica de sus departamentos y municipios. El primero será afrontar el impacto del trabajo informal. Según cifras del DANE, hoy más de 12 millones de personas trabajan en el rebusque. Impulsar las obras de infraestructura públicas, eso genera empleo que genera la obra de construcción, genera desarrollo y eso impulsa el turismo, el comercio. La tasa del desempleo nacional está en el 9.3%, pero hay ciudades con cifras mayores, como Arauca con el 30%, Quibdó y Mocoa con el 26%, Puerto Carreño 17% e Ibagué con el 16.8%. En estas ciudades, aseguran los senadores, la prioridad debe ser crear empleo. Que tiene que darse, primero, en el agro. Segundo, en la construcción de carreteras y vías terciarias. Los jóvenes, dicen, deberán también tener oportunidades con programas especiales. Programas de reforestación que podrían hacerse a cargo de los llamados programas de empleo garantizado. Estado y Nación contratan muchos jóvenes para que reforesten cuencas hidrográficas, por ejemplo. Es decir, el empleo debe ser una obsesión de los mandatarios regionales coaligados con la Nación. Para reactivar la economía, los mandatarios deben también avanzar en la ejecución de los recursos. Estos mandatarios se posesionan el 1 de enero. Que desde el mismo mes de enero
el gobierno nacional esté firmando los convenios interadministrativos con alcaldes y gobernadores para las obras que están incluidas en el plan de desarrollo y en el presupuesto general de la nación. Desde el Congreso, los senadores le piden a los futuros gobernadores y alcaldes cuidar los recursos para que rinda la plata. Y el alcalde electo de Bogotá también tiene sus propios problemas. Movilidad, seguridad y empleo seguramente ocuparán gran parte de su agenda desde el próximo año. Una ciudad como Bogotá, con más de 8 millones de habitantes, tiene grandes retos para garantizar la seguridad y bienestar de sus ciudadanos. En las obras que están por terminar, en las vías. En el arreglo de las calles, la seguridad. La parte de seguridad, pero también de la movilidad. De acuerdo con la encuesta Bogotá Cómo Vamos, el 37% de los bogotanos se sienten inseguros en la ciudad y el 73% ha sido víctima de algún delito. De allí la necesidad de establecer medidas para mejorar la seguridad. Particularmente en el transporte público, en los puentes peatonales, los temas de bicicleta, y esto requiere un diálogo con la policía para poder cambiar ese plan de vigilancias por cuadrantes y volverlo móvil. Los bogotanos se sienten absolutamente inseguros. El nuevo alcalde tiene la responsabilidad de devolverle la moral a la policía, de rodearla y de que salga a las calles para defender a los bogotanos. De acuerdo con el estudio Global Traffic, Bogotá es la sexta ciudad con mayor tráfico vehicular del mundo. Los bogotanos pierden cerca de 122 horas al año en los trancones. No puede empezar la construcción del metro León La Caracas sin hacer el proyecto de Transmilenio por la séptima. Y se ha tratado por todos los medios de buscar que sea menos lesivo, que la ciudadanía acepte ese proyecto y paradójicamente están a favor del metro elevado, pero están muchas veces en contra de lo que es el corredor, entre comillas, verde. La tasa de desempleo de la ciudad alcanza el 9,7%, por lo que brindar mayores oportunidades laborales debe ser otra de las prioridades del alcalde electo Carlos Galán. Varios senadores le pidieron al gobierno acciones más contundentes para frenar el creciente número de secuestros que viene presentándose en el país. Las cifras son duras. Se han duplicado los casos comparando el año pasado con el actual. El secuestro del padre del futbolista Luis Díaz y otros más en el Catatumbo esta semana llamaron aún más la atención sobre este flagelo que parece de nunca acabar. Según el Ministerio de Defensa, las cifras por este delito han venido en aumento hace 5 años, pasando de tener de enero a septiembre de 2019 109 casos a 241 en 2023. Podríamos decir que hay un incremento real del 103% de los casos de secuestro a nivel nacional si comparamos el primer semestre del 2023 con el primer semestre del 2022. Existe, digamos, como una reconfiguración de las estructuras criminales que están asociadas al fortalecimiento de las economías ilícitas y el secuestro es una de las formas de recoger, digamos, ingresos. Según la Fundación Pares, las 5 ciudades en donde más se han registrado estos casos son Cali, Medellín, Cúcuta, Bogotá y Tumaco en Nariño. Necesitamos autoridad, necesitamos un gobierno firme, necesitamos que la fuerza pública actúe. Nosotros necesitamos que el Estado-Nación pues haga los ajustes que todavía no ha hecho y rechazar este tipo de hechos porque no le aportan a esta sociedad. Que falta más inteligencia, falta más control, falta más acción por parte de los órganos encargados y nosotros hacemos un llamado al gobierno, no puede, la gente está desesperada, la gente está cansada de la extorsión. Otros senadores hablan de la necesidad de mayores castigos para quien cometa este tipo de delito. Seguramente vamos a tener que legislar. Seguramente no es lo indicado, pero en el aumento de las penas para este tipo de delitos. Los legisladores aseguran que se debe evitar a toda costa que el país vuelva a vivir la ola de secuestros que ocurrió en 2003, en donde se tenían cifras de más de 1.740 personas secuestradas. Por esos días, el sector cafetero del país padece otra crisis, esta vez afectando a más de 500.000 familias productoras. La Comisión Quinta del Senado adelantó un debate de control político buscando saber qué está haciendo el gobierno para mitigar la situación. La caída de precios, baja producción y alta importación de café son algunas de las problemáticas que presentan los cafeteros y que los tiene sumidos en una crisis que los afecta en más de 560 municipios. El debate en la Comisión Quinta sirvió como escenario para escuchar sus peticiones. La prohibición de la importación de estas materias primas que no son colombianas, revisar a fondo el tema de los insumos, la formalización de la mano de obra y las plataformas para comercio propio. El tema del café no es un tema de producción, el valor agregado para
para que ese producto tenga un punto más alto, para que haya más calidad de vida y por consiguiente haya más clase media productiva. Por su parte, el ministro de Comercio, Germán Umaña, uno de los citados al debate, explicó que la problemática que presenta el sector se debe en parte a la situación actual que vive el mundo. Que estamos enfrentando una problemática que se ha dado a nivel mundial y sin embargo estamos en tasas positivas de crecimiento y sin embargo bajaron los precios de los fertilizantes de manera muy representativa. Estamos manejando una estrategia de apoyo al sector caficultor. Se requiere que salvemos este sector, un sector que representa el 15% del PIB de toda la cadena del sector agropecuario. Trabajar en un acuerdo nacional desde el Congreso para que haya una reforma rural integral que aporte a la consolidación y mejore las garantías de caficultores fue el mensaje con el que senadores de la Comisión Quinta cerraron el debate, con el que se espera que la situación de los productores sea un tema prioritario para el gobierno. A la hora de comprar casa, los colombianos enfrentamos una serie de gastos administrativos que muchas veces convierten el ansiado sueño en una terrible pesadilla. Por fortuna, toma fuerza en el Senado la idea de que esos gastos sean incluidos en el crédito hipotecario. A la hora de comprar vivienda, son muchos los gastos que se generan en torno a este proceso. El avalúo, el estudio de crédito y cuando ya está todo listo y aprobado, pague las escrituras. Por eso desde el Congreso se busca autorizar que dentro de los créditos hipotecarios sean incluidos los costos de escrituración, impuestos y gastos de registro para la adquisición de vivienda de interés social y prioritario. Podrán ofrecer a los solicitantes la opción de incluir dentro de los costos de escrituración, impuestos y gastos de registro, incluyendo la transferencia de dominio dentro del préstamo hipotecario previa autorización del solicitante. El autor de esta iniciativa también contempla que de requerirlo el comprador de la vivienda también se le facilite el crédito para la compra de paneles solares para reducir los costos del servicio de energía y contribuir a la economía del hogar. Iría incluido el tema de los paneles solares dentro del crédito que se solicita para la adquisición de la vivienda. Eso también es un alivio inmenso, ya que en lugar de pagar un recibo de energía, pues estarías pagando el crédito y al final de cuentas te quedan los paneles solares en tu casa y va llegado el momento en que no vas a pagar ni el recibo ni el crédito. El objetivo principal es mejorar la calidad de vida de los ciudadanos, promoviendo e incentivando el acceso a la compra de vivienda. Avanzan las mesas de diálogo entre el Gobierno Nacional y la Federación Colombiana de Educadores, en donde se analiza el ascenso y reubicación de 126.000 maestros de los colegios públicos del país. Docentes con títulos represados, escalafones congelados y sin una reubicación adecuada hacen parte del grupo de maestros que desde hace más de 5 años no han visto mejoras en sus condiciones laborales y que gracias a las mesas de diálogos entre gobierno y FECODE ven que esta situación puede mejorar. Se requiere que este proceso de reubicación y de ascenso vaya avanzando para que los maestros se tengan este reconocimiento y se vea reflejado en sus salarios. Llevamos 5 años con el escalafón congelado. Se hace un acuerdo para que Hacienda, Función Pública y Ministerio de Educación hagan la previsión presupuestal para que se den los movimientos. Dentro de los acuerdos a los que se ha llegado en las mesas de diálogo se pactó que se asignen grupos para la validación de títulos durante los años 2024, 2025 y 2026, con lo cual se espera que el sistema educativo también se fortalezca gracias a una reasignación oportuna. Necesitamos que ellos mejoren su nivel de estudio para que puedan también subir en los escalafones y puedan ascender fácilmente. En la actualidad son 113.000 docentes los que están en carrera bajo el decreto 1278. Los otros 126.000 que están congelados son a los que el gobierno se ha comprometido a contribuir para que el proceso de convocatoria, que mejoraría sus condiciones laborales, avance de la mejor manera. Senadores de la Comisión Sexta mostraron su preocupación por lo que consideran una poco visible gestión de la ministra de Ciencia y Tecnología, a quien le reclamaron por la baja apropiación de recursos presentada durante su administración. Los senadores de la Comisión Sexta del Senado le expresaron a la ministra de Ciencia y Tecnología que ha sido muy débil y poco visible la gestión del Ministerio de Ciencia en el país, objetivo para lo que fue creado. Es que cuando está la ministra de que va con unos drones a no sé dónde y que va a hacer ciencia con estudiantes no escolarizados, a mí eso no me cae en la cabeza, no lo entiendo. Eso puede que sea una bonita carreta, puede que sea una declaración
muy noble de intenciones, pero a mí me parece que eso no es ciencia, ni es serio desde el punto de vista científico. Otro sector del legislativo asegura que no ha visto la articulación entre el Ministerio de Educación y Mi Ciencia que responda como complemento a los programas de investigación y formación de los jóvenes. Necesitamos un ministerio más fuerte, más robusto, articulado, y bueno, esperamos que la próxima ministra pues lo pueda hacer de la mejor forma. Frente a los cuestionamientos, la ministra de Ciencia y Tecnología aseguró que se tienen que hacer cambios en la estructura del ministerio y pronto se verán resultados de peso que avalan la gestión. Nosotros no podemos seguir pensando la ciencia en proyectos pequeños. Estamos diseñando grandes programas nacionales con cobertura regional que permite identificar cuáles son esas necesidades científicas que requiere Colombia. Por ejemplo, la transición energética. El Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación quedó de último en la fila del presupuesto general de la Nación para el 2024. Le destinaron cerca de 400.000 millones, lo que representa una reducción del 25% frente a lo entregado en el 2023. Fue radicado un proyecto de ley que busca darle mayores oportunidades de empleo a la población indígena, negra, afrocolombiana, raizal y palenquera a través de beneficios tributarios a las empresas que los contraten de manera formal. Del total de la población afro en Colombia, el 75% recibe salarios inferiores al mínimo. Es decir, según la Organización Afrocolombiana de Derechos Humanos Cimarrón, 3 de cada 4 afros del país no tienen un sueldo digno. Cuesta conseguir un empleo, el solo hecho de la foto negro ya va saliendo de concurso. Hay muchas personas afro que han sufrido con ese tema de conseguir trabajo por tema de discriminación. En algunas partes pues discriminan por el color y por la forma pues de a veces no poder darle esa oportunidad a las personas que creen que no pueden hacer el trabajo. Ante esa realidad, el Senado trabaja para cambiarla a través de una iniciativa que busca crear el certificado de responsabilidad étnica empresarial, la cual sería entregada por el Ministerio de Trabajo a las empresas que vinculen dentro de su personal al 10% de esa población en su planta laboral. Aspiramos a que con estos incentivos se logre que toda esta población que es muy preparada, tiene capacidades, competencias laborales para ejercer cualquier cargo, puedan ser reconocidos y empleados en los cargos que ellos soliciten. Y aunque esta iniciativa tiene un noble propósito, algunos senadores afro no están de acuerdo con ella. Yo no considero que para nosotros merecernos una oportunidad en este país tengan que darle dádivas a las instituciones, porque nosotros somos parte de este país y eso debería ser directamente y no a través de un incentivo para poderlos motivar a que nos valoren. Se espera que este proyecto de ley avance de forma positiva, ya que la precariedad laboral que vive esta población repercute en una desprotección en salud, pensiones, ingresos y educación. Hoy en Políticamente en Redes, ¿qué dijeron los senadores con respecto a la posible suspensión del suministro de medicamentos a los usuarios de la EPS Sanitas? Claudia Martínez nos cuenta. ¿Qué tal? Buenas noches. Así es, por millonaria deuda la compañía Cruz Verde anunció que a partir del próximo 15 de noviembre dejará de suministrar medicamentos que no hacen parte del plan de beneficios en salud de los afiliados a la EPS Sanitas. Pues debido a esa problemática, la senadora del partido de la U, Norma Hurtado, dijo que si no se toman correctivos, la crisis podrá ser mucho peor, especialmente para los usuarios más vulnerables. La senadora Sandra Ramírez del Partido Comunes dice que la decisión de Cruz Verde es el resultado de la corrupción que se ha visto enquistada en el sistema de salud por décadas y termina preguntándose cuál es la razón para que exista una deuda de 400.000 millones de pesos y qué han hecho con la plata que el Estado les ha girado. El Ministerio de Salud publicó un trino con un video donde el ministro Guillermo Jaramillo afirma que todo se le ha pagado a la EPS Sanitas. Miren. Ustedes pueden darse cuenta, todo se les ha pagado a Sanitas este año. Todo se le pagó el año pasado. Todos los progresos pagos se pagaron el año pasado. Pues la senadora y vicepresidenta del Congreso, María José Pizarro, dijo que el Ministerio de Salud y la ADRES están a paz y salvo con la EPS Sanitas. A corte de octubre van 7.8 billones y ojo, la correspondiente mensualidad se paga por anticipado.
Pero luego de todo este cruce de opiniones, la ADRES, encargada de administrar las diferentes fuentes de financiación del sistema de salud colombiano, contestó que realizó un giro por más de 166.000 millones de pesos a las EPS del país, correspondiente a los presupuestos máximos del mes de octubre. Es decir, están a paz y salvo. Bueno, esperemos que todo se solucione para los ciudadanos que necesitan sus medicamentos a tiempo. Y atención jóvenes, porque si quieren realizar las prácticas y pasantías en el Congreso de la República, el Centro de Investigaciones y Altos Estudios Legislativos CAEL los invitan a la convocatoria que estará abierta hasta el próximo 15 de diciembre. Así que ya mismo saquen el celular y escaneen el código QR que aparece en pantalla. Hasta aquí Políticamente en Redes. Buenas noches. Y el fútbol profesional femenino en Colombia podría tener un empujón definitivo que necesita gracias al proyecto de ley que contempla incentivos tributarios para las empresas que lo apoyen y patrocinen económicamente. Muchos las llaman las chicas superpoderosas. El fútbol femenino ya le ha dado grandes triunfos a Colombia y cada día más mujeres practican este deporte. Por eso desde el Congreso, un proyecto de ley busca fortalecer con recursos a los equipos profesionales de fútbol femenino para que sean más competitivas, tanto en la liga local como en torneos internacionales. Unos incentivos que definitivamente le permitan al fútbol profesional femenino tener las herramientas financieras para poder tener una liga digna y unos salarios dignos. Las empresas que realicen aportes para patrocinar a los clubes del fútbol profesional femenino del país, reconocidos por la DIMAYOR, tendrían derecho a descontar de su impuesto sobre la renta hasta el 30% de dichos aportes o contribuciones que hayan realizado. Vemos acá desde el Congreso de la República que necesitamos una mayor inversión hacia el fútbol femenino y que a través de un proyecto de ley se busque incentivar a muchas empresas que se inviertan en el fútbol femenino profesional en este país. Para los legisladores, Colombia debe generar las condiciones y las garantías que permiten el crecimiento profesional, personal y económico que demanda la actualidad futbolera de la mujer colombiana. Y hasta aquí las noticias. Gracias por acompañarnos. Nosotros los esperamos en nuestra próxima emisión. Hasta entonces.